Y como te adelanté al comienzo del programa, estuvimos con quien es el que traduce en Radio Vaticano al Papa Francisco. También te cuento una anécdota. Él fue discípulo de Francisco, él estudió en su noviciado con Francisco, así que se conocen hace muchos años. Y estuvimos hablando con él del Laudato Si, esta encíclica que sacó el Papa Francisco y que realmente, más allá de ser venida de la Iglesia Católica, es muy interesante el punto de vista porque nos habla de nuestro hogar, nos habla de nuestra casa, que es la tierra, y que tenemos que tratarla como una hermana, y que realmente es una concepción que tenemos desde el programa. Empezar a entender que tenemos que ser más armoniosos con el entorno. Vamos a escuchar lo que nos decía Guillermo Ortiz. Bienvenido, Guillermo, y te encontramos hoy para hablar sobre nuestra hermana clama, dijo Francisco en una parte del Laudato Si. Esto que nos llama mucho la atención a nosotros y que nos preocupa, el cuidado de nuestro entorno y el vivir en armonía con el entorno, Francisco lo pone de una manera excepcional dentro del Laudato Si. El tema de la Laudato Si es muy serio porque nosotros estamos como anestesiados, drogados, Alejandra, y no nos damos cuenta de una realidad. El mundo está agonizando, pero el mundo como un todo, ¿no? Generalmente cuando hablamos de la ecología hablábamos de aspectos de la naturaleza. Francisco, cuando plantea esto, lo plantea desde una ecología humana, es decir, es una totalidad, porque es nuestra casa, ¿no? Y un poco la casa nos habla de la familia, y hay gente que destruye su propia casa y hay gente que construye su propia casa. Entonces, es la casa común, es la casa de todos. Es muy importante porque es un llamado a todos los hombres de buena voluntad, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. No solamente a los creyentes, pero claro, tiene su base en la fe, porque esto es del Evangelio. Es una expresión de Francisco de Asís, pero de tantos santos que entienden, ¿no? Es decir, la fe ha ayudado a desarrollar el mundo, la historia, la civilización, la cultura y la naturaleza también, ¿no? Entonces es también un desafío, pero en este caso, y por eso digo, hemos llegado a una situación muy grave. El Papa habla del mundo agonizando. Un ejemplo muy grueso de esta unión, no se puede separar la naturaleza del hombre y del hombre que está mal, viviendo mal, en situaciones indignas tantas veces, de pobreza y de sufrimiento, con los bosques que se están talando, con todo lo que estamos haciendo en la naturaleza. Entonces, una situación gráfica es la guerra, Alejandra. La guerra mata a las personas, los padres, los hijos, los hermanos, y a la vez destruye, no deja nada de lo que se construyó en esa naturaleza y esa naturaleza. Entonces, hay imágenes muy fuertes que tiene el Papa. Una es de que la Iglesia en el mundo es un hospital de campaña, donde no se pregunta qué es, qué idea tiene, o cómo es, de qué lugar es, si es rico, si es pobre, si lo que sea, sino que hay un herido que hay que asistir. Un hospital de campaña. La idea de que el mundo está agonizando, la idea de que estamos en una tercera guerra mundial a pedazos, hablando de las relaciones entre los países. Pero, en realidad,
es esta casa común de la familia humana que, aunque nosotros no tengamos en este momento una declaración de guerra, que ahora no hay declaraciones de guerra, es de otra manera, una guerra mundial a pedazos, que aunque no tengamos una guerra específica como la entendemos así, o por ejemplo el tema del terrorismo acá, sufriéndolo directamente, sí estamos sufriendo una situación de guerra entre, por ejemplo, ese mercado que masacra a la gente, este egoísmo nuestro, porque claro, podemos echar la culpa al mercado, o las transnacionales, todas estas empresas, qué sé yo, qué sé cuánto, pero también podemos pensar en nosotros, en nuestra propia familia, ¿no?